Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Federico de Hesse-Darmstadt. Él sería un pequeño príncipe alemán que se habría afectado por la hemofilia como otros tantos descendientes varones de la reina Victoria del Reino Unido, siendo la prematura muerte de este niño considerada como parte de la maldición de la familia Hesse-Darmstadt, ya que muchos miembros de esta familia sufrieron de desgracias personales o tuvieron tristes destinos. Esta biografía es realizada por petición de Clarita Cigarán, Kel, Ana Gámez, Diana Monroy y Mayra Duarte. Federico Guillermo Augusto Víctor Leopoldo de Hesse-Darmstadt y de Sajonia-Coburgo-Gotha nació el 7 de octubre de 1870 en el Palacio Nuevo de Darmstadt, en el Gran Ducado de Hesse-Darmstadt, actualmente en Alemania. Fue hijo del Gran Duque Luis IV de Hesse-Darmstadt y de la primera esposa de este, la Gran Duquesa Alicia del Reino Unido. El matrimonio tuvo 7 hijos en común, siendo Federico el quinto de sus vástagos. Cuando el niño nació, sus padres aún no se habían convertido en grandes duques, sino que su tío abuelo paterno, Luis III, era quien gobernaba en ese momento en el Gran Ducado. El nacimiento de un segundo hijo varón fue una gran alegría para sus padres, debido a que así podrían asegurar la sucesión del Gran Ducado de Hesse-Darmstadt, ya que para entonces tenía un hijo mayor llamado Ernesto Luis, que era visto como el futuro heredero de tales dominios. Federico nació en un hogar lleno de amor y de felicidad, debido a que sus padres mantenían un matrimonio bien avenido y se mostraban como unos progenitores muy atentos que seguían de cerca la crianza y la educación de sus vástagos, especialmente su madre, la princesa Alicia, quien quiso criar a sus hijos en un ambiente humilde y sencillo, para que éstos fuesen conscientes desde una edad bastante temprana de las necesidades de las personas con menos recursos, algo que ocasionaba que los hermanos tuviesen que realizar a diario una serie de tareas domésticas, como arreglar sus habitaciones, encender las chimeneas, barrer, quitar el polvo o poner y quitar la mesa, además de que su alimentación sería muy sencilla y básica, basándose esta en guisos, manzanas asadas y arroz con leche. Pese a tener una crianza basada en la humildad, los hermanos también serían criados por una serie de niñeras e institutrices inglesas que les enseñarían las costumbres y las tradiciones inglesas, ocasionando esto que entre los hermanos se comunicasen habitualmente en inglés. En un principio, Fritti, que era así como era llamado cariñosamente Federico por su familia, no presentaba aparentemente ningún problema de salud, siendo descrito como un niño vivaz y alegre, al que le gustaba mucho estar con sus hermanos, especialmente con su hermano mayor, Ernesto Luis, con quien compartía juegos y educación. Pero en el mes de febrero de 1873 la situación acabaría cambiando, debido a que Federico se hizo un corte en la oreja a causa de una caída accidental mientras se encontraba jugando, ocasionando que el pequeño príncipe estuviese 3 días enteros sangrando sin parar por tal herida, pese a ser esta bastante superficial, siendo un sangrado que ni sus padres, sus cuidadores o los médicos podían apenas controlar, teniendo que ser los vendajes de su oreja continuamente cambiados. El hecho de que el niño sangrase por 3 días seguidos por aquella pequeña herida ocasionó que Fritti fuese diagnosticado por los médicos como hemofílico, una enfermedad de la que era portadora su madre y heredada de su abuela, la reina Victoria del Reino Unido.
Aquel diagnóstico fue una gran sorpresa tanto para la familia ducal como para la familia real británica, debido a que habían pasado ya unos cuantos años desde que surgió el primer diagnóstico dentro de la familia real británica, cuando su tío materno y padrino, el príncipe Leopoldo, fue diagnosticado como hemofílico. Pese a ser hemofílico, Federico continuó siendo un niño alegre y vivaz, al que le encantaba jugar y pasar tiempo junto a su hermano mayor. Un día, ambos hermanos se encontraban jugando en las habitaciones privadas de su madre, la princesa Alicia. Mientras jugaban, su hermano, Ernesto Luis, corrió hasta una de las estancias conjuntas y se asomó por la ventana, desde donde llamó al pequeño Fritty con la intención de que éste se asomase también y bromear con él, algo que ocasionó que la princesa Alicia saliese corriendo de sus habitaciones privadas para apartar a su hijo mayor de la ventana, dejándose al pequeño Federico solo en la habitación conjunta. Mientras la princesa Alicia se encontraba fuera de la habitación, Fritty se subió a una silla que estaba al lado de la ventana para poder asomarse y ver a su hermano. Pero por desgracia, aquella silla se volcó y el pequeño príncipe acabaría cayendo por la ventana. Pese a haber unos 6 metros de distancia entre el suelo y la ventana, Federico logró sobrevivir a la caída gracias a que cayó sobre un seto que se encontraba justo debajo de la ventana. Pero durante la caída, el niño se golpeó en la cabeza con un balaustre del jardín, algo que le provocaría una hemorragia cerebral que sería incontrolable para él, al ser hemofílico. Según creen algunos expertos, Federico podría haber sobrevivido a la caída si no hubiese sido hemofílico, debido a que el seto que había bajo la ventana paró su caída, y el golpe que recibió en la cabeza con el balaustre no hubiese sido mortal para un niño completamente sano, aunque sí podría haberle dejado una serie de lesiones físicas o neuronales. Fritty sobrevivió por varias horas a aquella fatal caída, pero finalmente acabaría falleciendo a causa de la hemorragia cerebral que sufrió el 29 de mayo de 1873, a los 2 años de edad, en el Palacio Nuevo de Darmstadt. La muerte del pequeño príncipe fue muy dolorosa para la familia, especialmente para su madre y su hermano Ernesto Luis. Es más, este último se sentiría muy culpable de la muerte de su hermano menor, arrastrando así una profunda pena durante mucho tiempo. Incluso llegó a obsesionarse durante su infancia con la muerte y llegó a decirle a su madre que quería que toda la familia ducal muriese junta y no solos como Fritty. La princesa Alicia acabaría desarrollando una profunda depresión con la muerte de su segundo hijo varón. Ella solía rezar ante la tumba de Federico y celebraba aniversarios sobre las pequeñas cosas que logró hacer el fallecido príncipe durante su corta existencia. Incluso obligó al resto de sus hijos a visitar de vez en cuando la tumba de Fritty, algo que sería bastante doloroso y un tanto traumático para el resto de sus hermanos, especialmente para Ernesto Luis. Federico no sería el único, aparte de su padrino y tío Leopoldo, en ser hemofílico. Sus hermanas Irene y Alejandra llegarían a tener también hijos con dicha enfermedad, aparte de que distintos descendientes de la reina Victoria fueron hemofílicos o portadoras de la hemofilia. Los restos mortales de Fritty descansan en el nuevo mausoleo del Parque Rosenhof, en Darmstadt, en Alemania. No hay mucho más que decir sobre Federico. Él acabaría heredando de su madre la hemofilia, una enfermedad que estuvo bastante presente entre los descendientes de su abuela, la reina Victoria.
una enfermedad que ocasiona unas cuantas muertes entre los descendientes varones de dicha reina británica, extendiéndose así esta enfermedad por distintas casas reales y nobles europeas, al ser algunas de sus descendientes femeninas portadoras de tal enfermedad. Según se cree, Federico podría haber sobrevivido a la caída de no haber sido hemofílico, aunque en realidad eso no se puede saber con certeza, debido a que nadie sabe qué lesiones podría haber sufrido tras sufrir aquel golpe en la cabeza al caerse por la ventana, pero de haber sobrevivido posiblemente hubiese sufrido de problemas neuronales severos o que le habrían limitado en su día a día. La muerte de Federico fue el inicio de una serie de muertes y de desgracias familiares que afectaron a la familia ducal de Hesse-Darmstadt, surgiendo así el rumor de que dicha familia estaba maldita ante las muertes y las desgracias personales que sufrieron muchos de sus miembros o descendientes. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Federico de Hesse-Darmstadt. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solo he mencionado a las 5 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Martín Tello, María Cáceres, Abundance ASMR, Elisa y Quetzal Roloff. Y con esto me despido. Hasta la próxima.